Bienvenidos a su programa Unisofi. Suscríbanse si así lo tienen a bien, nos ayuda mucho, sobre todo como aliciente, porque este es un programa cultural que no genera ingresos ni se pretende hacer. Contamos con la grata presencia del doctor Claudio Roberto Vázquez Alfaro, licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho. También es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Tepantlato. Con el grado de maestro tuvo mención honorífica. Ha sido profesor de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, de la Universidad de Anáhuac del Norte, del Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho Penal en la Universidad del Valle de México y en la Universidad Tecnológica de México. En licenciatura, en posgrado, en el Centro de Estudios Superiores Navales también ha impartido asignatura de Derecho Positivo dentro del programa de Maestría de Seguridad Nacional y ha dictado diversas conferencias sobre el tema de la evaluación de la situación política nacional en el Instituto Federal Electoral y también se ha desempeñado como servidor público en el Senado de la República, miembro del Servicio Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral, subdirector de Planeación y Vinculación en el Tecnológico de Estudios Superiores de Oriente del Estado de México y subdirector de Legislación y la Dirección General Jurídica de Egresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y en 2011 se reincorporó al Instituto Federal Electoral mediante el curso público de oposición. Es coautor de la obra colectiva editada por el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México, titulada Derecho Internacional Público, temas selectos para oficiales de la Armada de México, con el capítulo denominado La Seguridad Nacional del siglo XXI en México, retos políticos y jurídicos. Doctor, sea usted bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado, que ya habíamos platicado de estos temas, pero pues no se había logrado concretar y esperemos que no sea la única vez que esté aquí con nosotros. Es un gran placer el que haga favor de estar por aquí, además un experto en diversas materias. Muchas gracias, doctor. Sea bienvenido. Muchas gracias, doctor. Estoy honrado de estar en su programa. Le agradezco mucho y, como siempre, un cariñoso abrazo, doctor. Mil gracias. Muchísimas gracias, doctor. En esta ocasión se va a tratar un tema, pues que poco hemos visto en el canal, pero es importantísimo porque es sustento de toda nuestra vida pública como Estado-Nación. Y es sobre la importancia de la Constitución política como paradigma de la vida pública precisamente en México, nuestro país. ¿Qué opina al respecto, doctor? ¿Qué nos puede platicar? Con todo gusto, doctor. Me parece que es un tema muy importante, ya sea desde el punto de vista académico o desde el punto de vista de quienes como ciudadanos estamos muy interesados en seguir lo que sucede en el ámbito gubernamental y público de nuestro país. Me parece que retomar el diseño constitucional es muy importante. Recordemos que la Constitución, desde los tiempos en que se estaban estructurando los estados-nación, la Constitución se utilizó para poder generar un bloque de contención a los poderosos. Es decir, cuando el gobernante se caracterizaba por ser un ente totalitario, recordemos, por ejemplo, lo que nos decía Maquiavelo, el rey, el monarca, el príncipe, podía llevar a cabo cualquier actividad porque el fin justificaba los medios. De ahí retomamos esa idea y la convertimos en la razón de Estado. Pero todos esos mecanismos de gobierno autoritario fueron delimitados, fueron atemperados por las normas constitucionales. La Constitución, en un sentido último, tiene como propósito controlar el poder, dirimir controversias entre los órganos de poder, pero sobre todo brindar libertades y protecciones a los ciudadanos. Me parece entonces que debemos retomar este sentido del ordenamiento constitucional como un mecanismo de acuerdo también político. Nuestro país ha transitado a un gobierno democrático desde los últimos 30 años con base en reformas electorales, con base en cambios y alternancias políticas, para que el día de hoy, por ejemplo, estamos a 2 días de que celebremos
una elección importante en México, porque se trata de una elección en un estado, el estado más grande quizá de nuestro país, el Estado de México, al mismo tiempo que una elección de gobernador en Coahuila. Aunque parecen dos únicas elecciones, la verdad es que son importantísimas por la reconfiguración política. Insisto entonces, como estudiosos, como ciudadanos interesados en de qué manera nos están gobernando, creo que debemos voltear a ver el texto constitucional. Y la Constitución me parece que no puede verse solamente como una estructura jurídica, porque la Constitución, y eso lo dicen los teóricos de manera mucho más profunda, mucho mejor explicada, representa un punto de vista político. La Constitución es una suma de voluntades y de decisiones políticas fundamentales para un país en un momento determinado. Es un acuerdo político y como acuerdo político, la verdad es que la Constitución tendría como propósito guiar la conducta de los gobernantes. Y con todo esto que acabo de decir, sin embargo, y desafortunadamente, en los últimos meses, en los últimos años, quizá, hemos visto cómo en la vida pública de nuestro país, los gobernantes difícilmente encuentran en la Constitución un canal de contención, mucho menos un paradigma que los inspire. Por el contrario, alarmantemente vemos cómo desde la más alta tribuna de este país, desde la más alta investidura del Poder Ejecutivo en México, la Constitución se hace cada vez más a un lado. En lugar de generar un acuerdo político de respeto hacia estas normas constitucionales, por desgracia vemos cómo hay conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, en donde este último termina por invalidar decisiones del Poder Ejecutivo precisamente porque son contrarias a la Constitución. Y la Constitución está ahí y tiene 106 años, pero sigue vigente y debe ser un acuerdo político que, insisto, regule la vida pública de México. Y sin embargo no lo vemos así. Y me parece que como estudiosos, insisto, como profesores universitarios, debemos retomar la fuerza del canon constitucional, porque sobre todo de esa manera podemos generar un acuerdo político, vivir en comunidad, vivir en paz, vivir en orden, bajo los postulados de la Constitución. Y termino esta exposición con una especie de metáfora. Quizá ustedes recuerden esta historia, este pasaje de la literatura griega, en donde se nos cuenta lo que hizo Odiseo cuando en el camino a Ítaca va sorteando una serie de infortunios y de peripecias. Recordarán ese pasaje en donde Odiseo tiene que pasar por ese lugar en donde las sirenas se encuentran cantando, pero les dice a sus tripulantes que deben atarlo al mástil y a ellos les pide que se coloquen cera en los oídos para que no escuchen ese canto de las sirenas, porque nos cuenta la historia que las sirenas enamoraban o embelezaban tanto a los viajeros que los llevaban a su propia perdición. Fíjense que en materia constitucional, la reforma de la Constitución y el cambio de las normas constitucionales se suele explicar con esta metáfora. La Constitución de México viene o data del año 1917. Son 106 años de vigencia de la Constitución. Por ahí algunas personas dicen que se trata de un texto viejo, anquilosado, quizá ya no es adecuado a los tiempos actuales. Pero esa es la idea de que el constitucionalismo es un Ulises atado. ¿Por qué atado? Porque esos fueron los acuerdos constitucionales a los que se llegó en el constituyente de 1916 y 17 y que a pesar del tiempo mantienen unido a nuestro país. Esa es la metáfora del Ulises atado. Si desatamos a Ulises, quizá podemos guiarnos por las sirenas y entonces caminaríamos a nuestra perdición. Pensemos el día de hoy quiénes son los factores reales de poder en México y pensemos, por ejemplo, si esos factores reales de poder se convirtieran en un nuevo constituyente el día de hoy, en junio de 2023, ¿qué artículos constitucionales, qué decisiones integrarían un nuevo orden constitucional? Entonces, me parece que la Constitución está ahí como un mecanismo de paradigma para guiar a gobernantes y gobernados. Que todo mundo nos guiemos por los postulados constitucionales, pero sobre todo quienes nos gobiernan, porque ellos inclusive antes de comenzar a ejercer las funciones de su cargo, prestan una protesta
de guardar y hacer guardar la Constitución. Si entendiéramos todos eso, me parece que nuestro país, nuestro sistema político, nuestro gobierno y la sociedad en general, podríamos generar un mecanismo de convivencia social más pacífico, más ordenado, más democrático, pero sobre todo más tranquilizador, y alejarnos un poco de la crisis y la vorágine que vemos el día de hoy en muchos puntos de discusión pública. Es lo que quiero compartir con ustedes, doctor, el día de hoy. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, doctor. Creo que mejor no se pudo haber expresado sobre la importancia de nuestra constitución política y de que las personas, no solo los abogados, no solo los especialistas en derecho, conozcan este tema, porque en él basamos toda nuestra vida como país y también su sobrevivencia. Muchísimas gracias, doctor, y pues ojalá lo pueda comprometer a que esté por aquí en otras oportunidades, que creo que iniciamos esto de una manera excelente. Muchas gracias, gracias a todos, suscríbanse en el canal, denle like y nos vemos la próxima semana. Gracias. Encantado, doctor. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.